Bienvenidos al curso de renta y complementaria año increíble 2017 que aplicará en el año 2018. Lección 1. ¿Cómo está distribuido el curso? Este curso lo hemos dividido en 4 grandes megatemas que trataremos en varias lecciones que no serán muy largas, y dejaremos una serie de ejercicios que usted podrá practicar y usted podrá tener acceso a todo el material, ya sean presentaciones en PowerPoint, ejercicios en Excel y algunos artículos y demás material necesario para entender y comprender este curso, simplemente con suscribirse a este canal. Estos grandes megatemas a tratar son: primero, ¿qué es el impuesto de renta y complementarios? Y solamente trataremos la parte a personas naturales. Segundo, ¿cómo se clasifican las personas naturales para efectos del impuesto de renta, teniendo en cuenta la residencia, qué implicaciones tiene en el momento de preparar una declaración de renta, si la persona natural es residente o no tiene residencia? Tercero, analizaremos qué son las rentas cedulares para personas naturales, cómo aplica, cómo se clasifica, que es una de las grandes cambios que presentó la última reforma tributaria, recordando que las personas naturales para efectos del impuesto de renta y complementaria se clasificaban en empleados, por cuenta propia y otros, que estaban en el artículo 329. Teniendo en cuenta que anteriormente un empleado era aquella persona que ejercía una prestación de un servicio a través de un contrato de trabajo, y que en el total de sus ingresos mínimo un 80% correspondían a esta actividad y tenía que tener residencia. Si no cumplía con estos requisitos, pasaba a la categoría de otros. Aparecía también la segunda categoría por cuenta propia, y allí estaban las personas naturales residentes que ejercían actividades que estaban contempladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario. Si no cumplían con estos requisitos, pasaban a esa categoría que hemos llamado otros. Y en el cuarto tema trataremos ejercicios prácticos de declaraciones de renta cedular. Allí trataremos ejercicios de cada uno de los diferentes rentas cedulares, cómo se hace el proceso de depuración, cómo se hace la presentación a través de la ayuda a renta, a través de presentarlo de forma manual, utilizando el Excel, etc. Así que sean bienvenidos a este curso. Entonces vamos a empezar hablando de qué es el impuesto de renta y complementarios. Tenemos que conocer que el impuesto de renta y complementarios es un impuesto de orden nacional, porque tiene cobertura en todo el país y su recaudo está a cargo de la DIAN. Todo impuesto de orden nacional es administrado por la DIAN. Segundo, decimos que es un impuesto directo porque grava todos los ingresos que obtiene el sujeto, que en este caso es el sujeto pasivo, y este paga directamente al Estado sin intermediarios. Y tercero, decimos que es de periodo porque para determinar la utilidad, la renta generada por el desarrollo de las actividades, se tiene en cuenta un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Por eso se dice que es de periodo. También decimos que el impuesto sobre la renta grava los ingresos que obtenga un contribuyente o responsable en el año que sean susceptibles de producir incremento neto en el patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ingresos que obtiene una persona que para efectos tributarios se llama contribuyente o responsable son por naturaleza susceptibles de incremento patrimonial, siempre y cuando la ley no los haya exceptuado o los haya excluido, y esto lo consideraremos en el transcurso de este curso. ¿Qué más podemos hablar del impuesto de renta y complementario? En el artículo 6 del Estatuto Tributario dice que es un solo impuesto o un solo tributo, y observamos acá 3 palabras: una es impuesto, otra es renta y otra es complementarios. ¿Qué es impuesto? Impuesto es uno de los tributos que están contemplados dentro de nuestra legislación. En nuestra legislación aparecen 3 tipos de tributos: 1, los impuestos; 2, las tasas; y 3, las contribuciones. Pero ¿qué diferencia existe entre un impuesto, una tasa y una contribución? En el impuesto es una obligación, como su nombre dice, es una imposición del Estado hacia sus gobernados, y estos deben contribuir
con las cargas del Estado a través de impuestos. Yo doy sin esperar nada a cambio. Al contrario, las tasas son pagos que hacen los diferentes individuos de una sociedad al Estado por la prestación de un servicio que éste da a uno de sus gobernados. Es decir, si yo tengo un servicio que me genera el Estado, pago por este servicio una tasa. O sea que la tasa sí recibe una contraprestación. Y la contribución es un pago voluntario o una contribución que hago por un beneficio que obtengo de parte del Estado. Entonces estamos hablando que los impuestos de renta y complementaria es un solo impuesto que es de orden nacional, que es directo y que es de periodo. Pero este impuesto aplica para personas naturales y para los demás contribuyentes. Está en el artículo 6 del Estatuto Tributario. Entonces lo primero que tenemos que entender que es una persona natural y quiénes son los que llama los demás contribuyentes. Los demás contribuyentes son las personas jurídicas y sus asimilados. El artículo 73 del Código Civil define que las personas o son naturales o son jurídicas. Y el artículo 74 da la definición de que es una persona natural y ahí dice que son los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Es decir, el hecho de ser una persona de la especie humana es una persona natural. ¿Cuándo inicia la persona natural? Desde el momento en que nace hasta el momento en que muere. Es decir, desde el momento en que respira hasta el momento que deja de respirar. Nace en el momento de su que respira y muere como persona natural en el momento que deja de respirar. Pero ¿qué pasa con la persona después de que ha fallecido? Después de que ha fallecido, entonces aparece la otra categoría que son asimilados a personas naturales, que lo vamos a tratar enseguida. Pero ¿qué es una persona jurídica? Las personas jurídicas son entes ficticios que nacen en la ley y mueren en la ley. Esa es una de las grandes diferencias. Entonces aparecen que los asimilados a personas naturales son las sucesiones ilíquidas. Y vamos a hablar de ellos. ¿Qué es una sucesión ilíquida? La sucesión ilíquida está conformado por el conjunto de bienes y derechos que en la parte contable nosotros diríamos que son los activos, los ingresos y las obligaciones, que las obligaciones en la parte contable estamos haciendo referencia a los pasivos, que deja una persona natural al momento de fallecer hasta el momento en que son adjudicados a los herederos o legatarios. Vamos a ver también la definición de qué es un heredero y un legatario para que entendamos más estos conceptos. Entonces no olvidemos que la sucesión ilíquida son los bienes y derechos, ingresos y obligaciones que deja una persona desde el momento de que fallece hasta el momento en que son distribuidos estos bienes a los herederos o legatarios. Lo otro que habla es que esto aplica también a los bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales que están contemplados en el artículo 11 del Estatuto Tributario. Entonces no olvidemos, primero, que es el impuesto de renta y complementario, es un impuesto de orden nacional, directo y de periodo. Aplica para las personas naturales y asimilados y para los demás contribuyentes que son las personas jurídicas y sus asimilados. Estamos hablando de las personas naturales y sus asimilados. Dentro de los asimilados dijimos que está la sucesión ilíquida y aparece otro término que son los bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales contemplados en el artículo 11. Pero ¿qué es una asignación modal? Entonces el artículo 1147 del Código Civil nos define qué es una asignación modal. Dice que si se asigna algo a alguna persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. Lo anterior significa que los bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales constituyen el sujeto pasivo del impuesto sobre la renta y complementarios previsto para personas naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de asignaciones modales estamos hablando de una asignación que tiene unas condiciones especiales que la ley las estipula tanto en el Código Civil como en el Estatuto Tributario en el artículo 572, que si yo tengo un asignatario soy responsable de este impuesto. Entonces no olviden que el impuesto de renta aplica para las personas naturales y sus asimilados, y dentro de estos asimilados están
las sucesiones ilíquidas y las asignaciones modales. Luego vamos a mirar cómo se liquida el impuesto de renta. El impuesto de renta se liquida primero con base en la renta. ¿Qué es la renta? Los ingresos susceptibles de incremento patrimonial. Segundo, en la ganancia ocasional. ¿Qué es la ganancia ocasional? La ganancia ocasional, primero podemos decir que son los ingresos extraordinarios que no corresponden a la actividad ordinaria productora de renta del contribuyente. Es decir, los ingresos ordinarios de un contribuyente puede ser su salario, sus ingresos por la prestación de algún servicio, por comisiones, por honorarios, o sea, a lo que se dedica la persona como tal. Pero la ganancia ocasional son ingresos que los obtiene de una manera extraordinaria o que no son corrientes permanentes. Por ejemplo, cuando una persona vende un activo que haya formado parte de sus bienes y que los haya poseído por más de 2 años, se consideran como ganancias ocasionales. ¿Qué pasa si ese activo lo tuvo en su poder por menos de 2 años? Aparecen como ingresos susceptibles de incremento patrimonial. ¿Qué más es esto ganancia ocasional? Las utilidades provenientes de la liquidación de sociedades que haya cumplido 2 o más años de existencia. Si yo tuve una sociedad o tuve utilidades de una sociedad y la liquidé o vendí mis partes de esta sociedad, pero yo la tuve en poder más de 2 años, esas utilidades se llaman ganancias ocasionales. Aparecen también las herencias. ¿Qué son las herencias? Es el conjunto de bienes y obligaciones que por derecho propio tiene una persona tras la muerte de un causante. El causante es la persona que fallece y el que recibe esos bienes es el heredero. O sea, que tiene una asociación directa, ya porque sea hijo, cónyuge. Entonces, en ese caso se llama herencia. Aparece también otro término que son legados y donaciones. ¿Qué es un legado? Entonces acá entendemos que el legado es el asignatario que no es heredero. Si yo recibo una herencia, por decir así, y no soy heredero, porque no soy hijo o no soy cónyuge de esa persona, pero esa persona le plació dejarme esos bienes a mí, yo no me denomino heredero, sino legatario. Entonces el legatario también aparece que los ingresos que obtengo por este tipo de eventos se llama ganancia ocasional. ¿Dónde encontramos la definición de legatario? En el artículo 1011 del Código Civil. También dijimos en el tercero que se liquida de acuerdo al patrimonio. Cuando hablamos de que el patrimonio, en Colombia existe la presunción de que todo patrimonio genera una renta presuntiva. Lo vamos a tratar detenidamente qué es la renta presuntiva, cómo se liquida, cuáles son las deducciones que puedo hacer en el proceso de depurar la renta presuntiva. Y cuarto, se liquida de acuerdo a las transferencias de rentas y ganancias ocasionales del exterior, es decir, las remesas. Si yo tengo un familiar que vive en otro país y me envía recursos, eso hace parte de la liquidación del impuesto de renta y complementaria como transferencias. Entonces no olviden, el impuesto de renta y complementario se aplica al ingreso susceptible de incremento patrimonial, a la ganancia ocasional, que vimos que son los bienes o activos que posee una persona y que vendió y tiene una utilidad, pero que los ha tenido en su poder más de 2 años. También aparece el patrimonio a través de renta presuntiva, que existe en Colombia la presunción de que todos los activos generan ingreso, es una presunción. Y cuarto, por los recursos que se reciben del exterior, que lo llamamos remesas o transferencias del exterior. En la próxima lección vamos a seguir con este curso y espero que les sea de provecho. Cualquier inquietud no olviden escribirme y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.